Vamos a compartir a continuación el tema la objeción de conciencia y la bioética. Vamos a invitar a Monseñor Alberto Boyatey para la presentación del tema. Monseñor Boyatey es vicecanciller de la Universidad Católica de La Plata, presidente del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Pontificia Universidad Católica Argentina, director de la revista Vida y Ética y profesor de bioética, Instituto de Bioética, Facultad de Ciencias Médicas de la mencionada Casa de Estudios, presidente de la Comisión Episcopal de Salud, Conferencia Episcopal Argentina, profesor de bioética en el Seminario Mayor San José de La Plata. Ha sido director del Instituto de Bioética y director del Magíster en Ética Biomédica en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Católica entre los años 2001 y 2010. Ha sido profesor encargado de Teología Moral Especial en el Instituto Patrístico Agustinianum de la Pontificia Universidad Lateranense en Roma. Bienvenido y lo invitamos entonces aquí. Muy buenos días a todos. Pido disculpas la demora, salí 7:30 de La Plata y llegué ahora. Y ahora me dicen que el pendrive no lo puede leer la computadora, así que estamos fenómenos. Me van a disculpar entonces de poder hablar un poco a brazo, traía la presentación, estas cuestiones que a veces pueden pasar. La objeción de conciencia, como ustedes saben, es un tema muy antiguo. Hasta la mitología griega tenemos datos sobre eso. En la historia de la humanidad tenemos muchísimos casos de objetores de conciencia que hasta perdieron la vida por fidelidad a ciertos principios o valores. Y verdaderamente es un hecho indiscutible en todas las culturas y en todos los tiempos. En nuestra cultura, durante muchos años, la objeción de conciencia se mantuvo como un tema de principios, de valores, donde no siempre hubo demasiada conflictividad entre los poderes públicos y la cultura del tiempo. Porque en muchos ámbitos la ley natural, el sistema de autoridad, condecía con los principales esquemas de principios, de valores, de creencias religiosas del tiempo. Entonces, obviamente, no hubo grandes dificultades. Cuando se presentaban dificultades, se trataban de resolver por vía de debates reflexivos sobre esquemas filosóficos, antropológicos, con valores objetivos, y se iba adelante de una manera bastante equilibrada entre lo civil, lo político y, diríamos así, la ciudadanía en general. Tenemos hoy nuevos paradigmas que nos hablan de muchos cambios en nuestra forma de pensar, sobre todo el paradigma del relativismo imperante en la cultura que nos domina. Hoy nada es definitivo, nada es objetivo, todo depende de cómo lo veo yo, es mi punto de vista. Nadie puede tener una postura mayoritaria o demandante, e incluso en las democracias las mayorías, que son las que gobiernan, porque por eso tenemos el sistema de voto y la ciudadanía delega en esas mayorías temporarias la autoridad por el periodo que corresponda y demás, nos hace o nos dice que se delega la autoridad en esos gobiernos. Pero no necesariamente se delega la verdad a esos gobiernos. Y aquí comienza uno de los puntos claves para nuestras realidades en los temas de salud y en una ética, un esquema ético determinado. A eso se suma también el hecho de que hoy tenemos una pluralidad ética muy amplia en el ámbito social. Y por lo tanto, los esquemas antropológicos,
incluso de interpretación del derecho, de qué son los derechos humanos, de cuáles son algunos derechos fundamentales, que a veces no siempre se identifican con las categorías de derechos humanos, se tienen que imponer o se tienen que proponer a la sociedad toda. Y comienzan los conflictos grandes. Recién el doctor Martí, comentando, si no interpreté mal el protocolo, sobre el tema del aborto, decía cómo, bueno, al final, dice, esto se aplica por obligación a todos, ¿no? Parecería como un dogmatismo de un acto administrativo de un ministerio sin posibilidad de alguna otra alternativa o de otras, otros caminos, otras propuestas, ¿no es cierto? Obviamente, entonces, en bioética se nos presenta el tema de la objeción de conciencia muy vivamente, muy vivamente. Y tenemos que empezar por tratar de entender qué es objetar. Y no les digo nada si queremos tener un criterio más o menos universal de qué es conciencia. No me voy a referir, por supuesto, a la conciencia psicológica, emocional, afectiva. Vamos a hablar de la conciencia moral, que es lo que me han pedido. ¿Cómo podríamos definir la conciencia? Y bueno, uno puede buscar infinidad de definiciones. Nosotros, desde una antropología cristiana, interpretamos la conciencia como ese ámbito más íntimo, más reservado, más privado, que tiene cada persona y donde se encuentra con la verdad, en este caso para nosotros, revelada por Dios, aquel que no le dé espacio a Dios en su antropología, es ese espacio íntimo de sus valores, de sus convicciones profundas, de su verdad antropológica. Eso como definición del ámbito personal antropológico de conciencia. Pero esa conciencia hay que formarla, hay que refinarla, hay que, lo que decían los maestros tradicionales, tener una conciencia recta. Y aquí tenemos la dificultad, en esta estructura del pensamiento relativista, la dificultad de cómo o qué es esa conciencia recta, ¿no? Nuevamente, porque lo que puede ser para uno puede ser para el otro. En la visión clásica sobre la conciencia también había una dimensión que generalmente no la escuchamos nombrar, que es la conciencia errónea, la conciencia que se puede equivocar. Incluso con nuestra mejor intención podemos tener, apareció, bueno, porque además son esos pendrive históricos donde hay de todo, así que no era una noticia demasiado buena. Gracias por la tarea. La conciencia errónea, vamos a pasar un poquito algunas para adelante. Bueno, yo no me detuve demasiado en lo histórico, lo decíamos, a ver, ahí está. Una definición racional de conciencia podría ser la propiedad del espíritu humano de reconocer sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que experimenta en sí mismo, conocimiento interior del bien y del mal, otras categorías, ahora no nos permiten hablar más de bien y de mal, ¿viste? ¿Qué es el bien? ¿Quién es usted para decir lo que es el bien y lo que es el mal? Pero el hombre experimenta el bien y el mal todos los días. Lo vemos en televisión, cuando matan al niño, la gente entiende que eso está mal. Eso es malo, no es bueno. Por lo tanto, hay un mal. Y el hombre puede realizar un mal. Y también un bien, ¿no es cierto? Y son conocimientos reflexivos de las cosas, vamos adelante, ¿no es cierto? Y como decíamos, una definición general de conciencia podría ser esa, donde uno, de un modo admirable, da a conocer la verdad, cuyo cumplimiento consiste en amar lo existente, especialmente las demás personas. La categoría del amor es otro problema que tenemos en la ciencia. Ustedes saben que es una palabra prohibida en la mentalidad científica moderna. Yo no puedo hacer ninguna afirmación científica fundamentándola en el amor. Está prohibido metodológicamente. Yo tengo que hacerlo empírico. Y el amor no siempre es empírico. Y además el amor es una palabra muy amplia que habla del amor a la humanidad, a lo existente, a lo creado, a las otras personas, a la naturaleza.
no solo un respeto, que es la palabra que generalmente se usa, respeto al otro, respeto a los derechos del otro. Eso es una parte pequeña en la escala de la grandiosidad que puede tener el interior de la persona, sobre todo en temas fundamentales, ¿no es cierto? Decíamos ahí de formar la conciencia, ¿no? Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades de apartarse de los ciegos caprichos o de someterse a normas objetivas de moralidad. O sea, adelante, es importante saber que en esa formación de la conciencia no es que estamos de una manera como lavando el cerebro de alguno, sino como perfeccionando una capacidad moral que tenemos, que es ser muy delicados, muy sutiles, muy objetivos con nuestras afirmaciones de conciencia. Vamos a ir adelante. Esta es un poco la visión católica. Acá lo que decíamos, la conciencia errónea, ¿no? No, rara vez, sin embargo, ocurre que haya la conciencia por ignorancia invencible. La ignorancia invencible tal vez no nos toque en bioética, ¿no? Yo tengo una ignorancia absoluta de cómo se manda un cohete a la luna. No tengo la más pálida idea. Siempre me sorprende ver salir esos cohetes derechos, cómo no se caen, no lo entiendo. Pero no es una ignorancia que yo no pueda vencer. Me podría poner a estudiar un poco de física y de astronomía y qué sé yo, y lo podría entender. Pero no me compete. Yo no tengo nada que ver con los cohetes a la luna. Mi ámbito es la bioética, es la pastoral, soy un sacerdote, un obispo, etc. Por lo tanto, no me toca. Nadie me puede pedir cuentas a mí. ¿Cómo usted no sabe cómo se manda un cohete a la luna? No me corresponde. Y por eso yo no pierdo mi dignidad, algo que no conozco. Y eso, llevémoslo a todos los planos sociales. Hay a veces personas que quisieran conocer cosas que no conocen. Cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo, oscureciéndose, por el hábito del pecado, en el ámbito de lo religioso, o si quieren, el hábito del mal, o de la no preocupación por el bien en el ámbito social, ¿no? ¿Vieron cuando en casa un día nos da la loca y dice, hoy limpiamos la araña del comedor, ¿no? Y nos subimos arriba de la mesa y sacamos todos los caireles y limpiamos no sé qué? A la noche, cuando prendemos la luz, parecía que hay más luz en el comedor. Es la misma luz que había ayer, pero le quitamos el polvo a las bombitas, a las lamparitas, que habían entenebrecido la luz que estaba funcionando, pero que no iluminaba correctamente. Ese es un poco el concepto de conciencia, ¿no? Cuando yo la conciencia no la puedo ir dejando adormentada ahí a un costado, o como con poca importancia, o la conciencia es el campo de la privacy, de lo privado, sáquelo del discurso público, porque no, después lo tenemos de hecho en el discurso público. No hay un político que no actúe según una movilización de conciencia. Yo ahora, en estas largas 2 horas de tráfico que tenía, escuchaba hablar de las inundaciones de Buenos Aires. Y algunos decían, no, está bárbaro, hicimos un montón. Si hubiera inundado mucho más, si no hubiéramos hecho los trabajos que tenemos. Pero anda a decir al señor que perdió la casa en Luján, o a los que tenemos un poco de memoria que Luján se inunda desde que yo soy niño, por lo menos, y posiblemente desde antes, ¿no? Hay como una especie de oscurecer verdades, y no hago alusiones políticas, es una anécdota de la radio de esta mañana, adelante. Entonces, la objeción de conciencia consiste en esta oposición claramente manifestada de una persona a un imperativo legal o a una autoridad basada en principios morales. Yo tengo derecho también a expresar mi moralidad. Es un derecho moral diferente y previo a su reconocimiento jurídico. Aunque la ley me impidiera hacer objeción de conciencia, es algo que compete a mi dignidad de persona. Nadie me concede a mí el permiso de objetar. Habrá que reglamentar la objeción de conciencia. No soy anárquico sobre eso. Pero a mí no me da permiso una ley para ser objetor de conciencia. Es algo de la libertad del hombre, de la persona. Yo soy una persona que puedo decir en qué creo, en qué no creo, qué está bien para mí, qué está mal para mí.
siempre que no atente al bien común o a un daño directo a un tercero. Pero a mí no me conceden, bueno, yo le doy permiso a usted para que sea objetor. Aunque, vuelvo a repetir, reconozco que habrá que reglamentar la práctica de la objeción de conciencia. Vamos a dar un paso más de la objeción de conciencia, adelante por favor, que es la desobediencia civil. O sea, ¿qué pasa cuando a mí me obligan? Dice usted, calle la boca, y no está contemplada la objeción de conciencia, por ejemplo, que es una de las armas de muchas organizaciones internacionales. Nadie puede, en la modernidad, en los derechos de hoy, decir, está prohibido ser objetor de conciencia. La gente no lo aceptaría, es un derecho humano ya garantizado. Entonces, ¿qué se hace? En muchas declaraciones universales, internacionales, se omite hablar de la objeción de conciencia. No está contemplada, no se la trata, no se la prohíbe, no se la permite, ¿no? Es una astucia de poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso tampoco nos obliga. Yo sigo teniendo capacidad de objeción de conciencia, aunque tal declaración no la prevea o me la quieran limitar, como recién decía el doctor Martí en el caso del protocolo. Cuando la desobediencia civil, ¿qué sería? Concierne a un grupo de ciudadanos que disputan o discuten o se oponen a la legitimidad de un poder o de una ley considerada inmoral o mala o que no se debe seguir. Ellos se presentan individualmente, es un tema personal, cada uno, como objetores de conciencia, quienes a partir de una reflexión se oponen a la ley en cuestión. Se arriesgan a ser castigados según sus principios, según las prescripciones de la ley general. Puede haber gente que dice, si usted no obedece la ley, marche preso. ¿Se acuerdan cuando había servicio militar y los testigos de Jehová y nos ponían presos? En otros países más civilizados, ¿qué hacían? Servicio civil. Se decía, bueno, usted no quiere agarrar armas, no quiere estar en el ejército, vaya a ayudar a una comunidad de personas con discapacidad mental o a un comedor barrial, haga un servicio social que nada tiene que ver ni con el ejército ni con las armas, ¿no? Pero había una pena, ¿no? Uno puede admitir que haya una pena para evitar el caos. Y esto es un tema también que viene muy antiguo. Ya San Agustín habla de la objeción de la desobediencia civil, ¿no? A las leyes que venían poniendo en el Imperio Romano, sobre todo a partir de la invasión bárbara. Adelante. La conciencia, por supuesto, que es una dimensión personal, donde percibimos la existencia del bien y del mal, lo hemos dicho, ¿no? Y es una dimensión interior, que debe ser educada, refinada, según la cultura, la religión, la antropología, un poco lo que les decía al principio. Adelante. La dificultad es que se puede arguir factores objetivos y subjetivos para calificar una ley como injusta. Acá pongo ejemplos muy simples, no para entrar en debate, pero para así ejemplificar. Por ejemplo, en el caso del aborto, el factor objetivo es la muerte de la nueva vida, ¿no? La vida del embrión, del feto, del niño, es eliminar esa vida. El factor subjetivo es el derecho de la mujer sobre su cuerpo, ¿no? Que es la gran tendencia del feminismo actual o de muchas corrientes del nuevo derecho, que dice es la mujer la que decide. Es ella subjetivamente, lo decía también el doctor Martí recién, no se le puede preguntar nada, viene, dice y el médico tiene que callar y actuar, es una cosa subjetiva de ella. Ahora, hay un dato objetivo, no se tiene el mismo punto de partida filosófico y del punto de vista del derecho. Por lo menos a mí me gusta decir cuando estamos en estos debates que nos cuesta entendernos, que el primer paso es tratar de entender ¿por qué no nos entendemos? Ya eso no es poco, ¿no es cierto? Y muchas veces no nos entendemos, no porque yo estoy bien y vos estás mal o viceversa, sino porque estamos hablando de cosas distintas. Y tenemos que tratar de buscar, porque somos sociedad, porque somos civilizados, de entendernos y de compartir algunos fundamentos. Entonces, tenemos que dar una estructura a la visión filosófica, antropológica sobre el valor de la vida, sobre los derechos de la mujer, todo eso incluido, y tratar de superar cuando hay conflictos de valores, ¿no? Esto es la base del relativismo, de la ruptura del derecho positivo y la moral. Más allá de los relativismos, hay criterios básicos para calificar una ley como injusta. ¿Cuáles podrían ser en una sociedad civilizada? Bueno, respetar el valor de la vida humana.
y el valor de la libertad. Fíjense lo que nos pasa como sociedad en el tema de inseguridad que estamos viviendo. Se rompió el pacto social, no por un problema económico o político, sino porque la gente te mata por nada. Antes no te mataban por 20 pesos, por 100 pesos, o porque saliste a defender a tu mujer que la están robando. O le entregas el auto y además, pues no me gusta tu cara, te pego un tiro. La vida no vale nada y entonces nosotros desconfiamos. Yo entré, pasé aquí adelante de ustedes y nadie se puso nervioso de que yo vaya a sacar una pistola a pegar 4 tiros. Ni yo, que soy un blanco mucho más fácil que uno de ustedes saque una. Porque en este ámbito damos por supuesto que el respeto a la vida del otro ni se discute. Podremos no estar de acuerdo con las opiniones, con las visiones, pero nadie va a pegarme un tiro, ni yo le voy a pegar un tiro a ustedes. Sin embargo, si estoy en la parada de colectivo a la noche y se me acerca una sola persona, y yo me pongo nervioso, porque no sé a qué viene. Se rompió un valor esencial que no podía ser roto, que es que nadie me va a matar, ni yo puedo matar a nadie. Es lo básico para convivir, porque si no, no podemos convivir. Y otro tema es el tema de la libertad. Decidí lo que quieras, gobername como quieras, pero no me toques la libertad. Exigime más responsabilidad, dame más educación, pedime más servicios, pero permitime la libertad, ser libre. Yo creo que son 2 valores que los propongo como básicos a ser inviolables, ¿no es cierto? Y que constituyen, y esto está declarado en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, ¿no es cierto?, como valores fundamentales en la dignidad de la persona. Entonces, digamos, ¿cuál es el conflicto que yo tengo? El derecho fundamental a no matar, para volver al caso del aborto, y el derecho fundamental al aborto. Estos días escuchábamos a algunos políticos que decían, parte de mi propuesta es el aborto libre en los hospitales. O sea, es un derecho que lo están reclamando, y otros que dicen, mira, yo quiero una sociedad donde no se mate a nadie. Estamos en un conflicto allí. Entonces la pregunta debe ser fundamental también, porque estamos hablando de derechos humanos o derechos fundamentales. No podemos quedarnos en lo emocional, en lo afectivo, en la agresión, en los prejuicios. Tenemos que tratar de construir, y la bioética es un ámbito estupendo para eso, porque es multidisciplinaria, tratar de construir cuál es la pregunta fundamental para tratar de no llegar a una desobediencia civil y poder coordinar todas las conciencias. ¿Es lícito que en la legislación civil moderna del siglo XXI se introduzca una ley que permita eliminar vidas? La pregunta que podría verse de esa manera. Adelante. ¿No hay otra propuesta o camino para llegar a un consenso social sobre el valor de toda vida humana sin discriminación o acepciones? La ciencia médica y la bioética del siglo XXI ¿puede seguir con el paradigma de los años 70 del siglo pasado? Fíjense que a veces cuando debatimos el aborto, estamos con los mismos esquemas de debate de los años 70. Es increíble. Yo vivía en Roma cuando se aprobó la ley de aborto en Italia, ¿no? Y era lo mismo. El útero es mío, los derechos... En el año 76, 77, ¿no? O sea, parece que como no ha habido una evolución desde el punto de vista ético, moral, sobre cómo podemos dar. ¿Cuál es la base sustentable de los derechos fundamentales? Nadie va a negar con esto los derechos de la mujer. Por supuesto que no. ¿No es cierto? Y cómo se pueden ir iluminando estos derechos. Pero tenemos que poner todos con preguntas de fondo, ¿no es cierto? Esto, en la historia de la moral, el tema de objeción de conciencia y sobre todo desobediencia civil, viene, como les decía, desde muy antiguo. Pero en el discurso más moderno, sobre todo se deriva de un famoso artículo del 1849 de Henry Thoreau, que él lo había primero llamado a su artículo Resistencia al gobierno civil. Y después lo cambió por desobediencia civil. Es un artículo interesante, no sé si han tenido oportunidad de leerlo, hay por ahí traducciones en español. Y él, ¿qué estaba viviendo? La lucha de Estados Unidos con México, el final de la lucha de la independencia. Entonces él cuestionaba mucho las leyes bélicas, ¿no? Por otro lado, entendía que estaba armando una sociedad y territorios y culturas e idiomas y demás,
Pero él propone incluso en ese contexto el tema de la desobediencia civil. Algunas frases, ¿no? El mejor gobierno es el que tiene que gobernar menos. O sea, ¿en qué sentido lo decía? Que los ciudadanos se organicen y que el gobierno no tenga que estar haciendo todo, que los ciudadanos puedan hacer las cosas. Y me gustaría verlo hacerse efectivo más rápido y sistemáticamente. Yo pido como ciudadano y de inmediato un mejor gobierno. Una vez que el poder está en manos del pueblo, se le permite a una mayoría y por un periodo de tiempo regir. No porque estén en lo correcto, sino porque son más fuertes. Esa es la frase literal. Hoy diríamos porque ganaron las elecciones, ¿no? Acá estamos hablando de un ámbito de guerra, ¿eh? No quise cambiar las palabras del autor. Pero acá no estoy hablando de una autoridad de fuerza, ¿eh? Es la cita. Pero ¿cuál es la idea de él? Dice, muy bien, alguien gobierna, no porque son lo correcto, sino porque ganó las elecciones. Vamos a hacer un análisis más profundo de si ese señor que ganó las elecciones y tiene el poder lícito está en lo correcto, está haciendo las leyes buenas. Adelante. Pero un gobierno en el que la mayoría rige en todos los casos no se puede basar en la justicia, aun en cuanto que ésta se entienda, es entendida por los hombres. No puede haber un gobierno en que las mayorías se decidan de manera virtual lo correcto y lo incorrecto, sino a conciencia. Una pregunta filosófica de esas que no podés atar, ¿no es cierto? Porque creo que no tiene respuesta, o tiene una respuesta casi imposible, ¿no? Adelante. ¿Tiene el ciudadano que entregarle su conciencia al legislador? ¿Para qué entonces la conciencia personal? Creo que antes de súbditos tenemos que ser personas. No es deseable cultivar más respeto por la ley que por lo que es correcto, ¿no? Ese es un poco el balance, ¿no? Que suponemos, y ustedes fíjense el peso que esto después va a tener en la cultura anglosajona, donde las determinaciones de las cortes o de la justicia pasan a ser regla ética. Es legal, es ético. En nuestras latitudes latinoamericanas y caribeñas tenemos la experiencia cierta, lo decía Elena al inicio, que no todo lo que es legal, lo que está bien legislado, incluso aprobado legalmente, son leyes justas, ¿no es cierto? Y están libres de algún tipo de ideología o de interés político, o incluso hasta a veces crematístico, ¿no? Pagamos esto si votás esto otro, si sale esta ley, negociamos la otra, en fin, cosas que en algunos países puede llegar a suceder, no sé dónde, pero... Bien, pero fíjense qué lindo pensamiento, ¿no? Es más importante que el pueblo ame lo correcto y después sin duda va a amar la ley. Y no hace decirle, mire, usted respete la ley y está todo bien, porque de repente no siempre es así. Bien, la única obligación a la que tengo derecho de asumir es la de hacer siempre lo que creo correcto. Se dice muchas veces que una corporación o institución no tiene conciencia, pero una corporación de personas conscientes es una corporación con conciencia. Yo me detendría acá, por respeto del tiempo, y por cuando se habla o se dice la imposibilidad de la objeción de conciencia institucional. Incluso algún legislador, con falta de respeto a los que pensamos distintos, nos dice en la cara que el edificio tiene conciencia, ¿dónde está? El sanatorio tal tiene conciencia. Esa es una estupidez, por supuesto, que no tienen, los ladrillos no tienen conciencia. Pero si hay un grupo de personas que libremente se organizan para dar un servicio con ciertos principios, valores o visión sobre la medicina, sobre la persona, sobre la vida, sobre la muerte, crean una institución con una conciencia, con un ideario, con una orientación, ¿no? Es como decir si un partido político tiene ideología o no tiene ideología. Y el partido como entidad legal no tiene nada, es un papel. Pero los que adhieren a ese partido tienen o siguen una ideología, un proyecto. Entonces, pretender destruir la posibilidad de la conciencia, la objeción de conciencia institucional, es no comprender cuál es el camino cuando se hace la afirmación de una objeción de conciencia institucional. Es que las personas que la rigen, la dirigen y tienen derecho legal de estar reunidos y no hacen nada ilegal y están aprobados, y es una clínica que paga sus impuestos, que está registrada, que el ministerio le permite su funcionamiento, tiene una visión que
¿por qué no la van a respetar? Si no hace daño a un tercero. Estoy en el tiempo, entonces, ¿sí? Si no pasamos una más a lo mejor, sí, estoy, bueno. Yendo más a lo sanitarista, ¿no? ¿Cómo podríamos aterrizarla? Ya algo dijo el doctor Martí, en el campo sanitario. Sería el rechazo por parte de un agente sanitario, médico, enfermera, auxiliar, equipo, de obedecer la ley que obliga a ponerse a disposición de la autoridad médica competente para la ejecución de una intervención que contrasta con la propia conciencia. Más específicamente, rechazo a la ejecución de una intervención abortiva, por poner el caso del aborto, que es el más polémico, e incluso a los procesos o los procedimientos que preceden o poseen al aborto. Obviamente, si tenemos un aborto en curso y ese tipo de cosas, no entro a discutir, porque es evidente que no hay objeción ninguna, tenemos que ir adelante. Ahora, hay que ver por qué se llega a esas situaciones, adelante, o por qué está, ¿no? La objeción de conciencia, en el contexto de las profesiones sanitarias, sufre una carencia total de regulación y, en cambio, la casuística podemos encontrar que es muy diversa, porque en definitiva no hay un verdadero plan de objeción de conciencia para agentes sanitarios. Hay algunas normativas aquí y allá, el protocolo ahora y demás, pero es más de casuística, y para asegurarse que la autoridad que emana la normativa se pueda ejecutar y, como dice, por ejemplo, es un ejemplo claro el del protocolo es objetor de conciencia de lunes a viernes. Si sábado y domingo no hay ningún médico que lo haga, tiene que hacerlo. Ese es un límite ridículo a una dimensión personal, interior, que obviamente no tiene nada que ver con lo que es un verdadero respeto a la objeción de conciencia. Tendrá que haber un registro de objetores. Habrá que, como pasa en Italia, seguir al objetor de conciencia en ámbito público, que después lo sea en ámbito privado, porque es muy fácil no hacer el aborto y después yo lo hago en la clínica mía que te cobro, ¿no? Eso ha pasado, ¿no? ¿Cómo poder regular todo eso? Yo creo que está totalmente abierto el debate, y que habría que hacerlo en un momento distendido, sin tratar de ir a una casuística, sino de tratar de ir a una dimensión de la vida ética de las profesiones, o una dimensión bioética, y yo creo que la bioética puede ayudar mucho, repito, por la transdisciplinaridad que tiene, para poder llegar a una conclusión más rica. A ver, una más. Bien, otra más, por favor. Bueno, y ya lo podemos dejar si quieren para después, para abrir el debate en todo caso. Muchas gracias.